¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa Materia Gris. El día de hoy nos acompaña el doctor Sócrates López Pérez, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y director de la Escuela Superior de Tlahuelilpan, quien nos viene a platicar acerca del proyecto denominado Análisis de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático en el Estado de Hidalgo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Olga. Doctor, ¿nos puede explicar un poco acerca de este proyecto? ¿De dónde viene y cómo es que fue financiado? Mira, este proyecto tiene dos grandes etapas. La primera etapa ya la acabamos de concluir y que fue precisamente el trabajo final que obtuvimos fue este que se llama Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático de Hidalgo, y en la cual la presentó el señor gobernador actual ante la Cámara de Diputados, y de ahí se deriva la ley ante el cambio climático que ya hoy está rigiendo el Estado de Hidalgo y que ya fue emitida, y esa etapa la logramos ya concluir. Tenemos hoy una segunda etapa. Esta segunda etapa es, bueno, ya medimos el cambio climático, ya vemos cómo afecta, ya vemos qué va a pasar. Con métodos científicos sabemos exactamente cuál es la situación actual sobre el cambio climático en el Estado de Hidalgo. La segunda etapa es qué vamos a hacer ahora. Y entonces este proyecto es un proyecto a nivel federal en el cual la federación tiene una preocupación de actuar en todo el territorio mexicano para poder actuar sobre el cambio climático, y para esto asigna recursos a nivel nacional. Entonces cada estado tiene finalmente que diseñar sus estrategias, sus acciones para empezar a disminuir el cambio climático. Esta segunda etapa entonces para nosotros es la obtención de las estrategias de mitigación y adaptabilidad ante el cambio climático en el Estado de Hidalgo. Perfecto. ¿Y hubo algún equipo formulado específicamente para este proyecto? La primera etapa fue un equipo muy amplio de diversos científicos de nuestra universidad, los cuales fueron encabezados por la doctora Elena Otazo y por el doctor César Abelardo González, en la cual ellos trabajaron toda la parte de lo que nosotros llamamos la química ambiental, en donde hicieron todas las mediciones de la composición de los gases de efecto invernadero. Otro equipo se conformó en la parte de biología, otra parte en el sector de los bosques, agricultura, las selvas, todos esos elementos ambientales también que actúan en este tipo de zonas en nuestro estado de Hidalgo, y otro que fue el equipo que yo encabecé, en donde tuvimos que diseñar toda la parte de vulnerabilidad, la cual tuvimos que diseñar precisamente herramientas de carácter demográfico, y de ahí partimos el análisis. Este sería, digamos, el primer equipo. Un segundo equipo que ahorita es el que está trabajando es el equipo que va a obtener precisamente este plan de estrategias de adaptabilidad y mitigación, y tenemos 4 grupos de trabajo encabezados por diversos investigadores: la doctora Silvia, el doctor Basilio Guerrero de parte del ICSU, porque principalmente este segmento de trabajo es un diseño sobre lo que serían las políticas públicas en torno al cambio climático. Entonces sí, tenemos un equipo muy amplio, tenemos estudiantes de nuestra universidad integrados, tenemos becarios de nuestra universidad, tenemos estudiantes de maestría que están integrándose para la obtención de su grado a través de este proyecto. Bueno, así es que con tantos investigadores de la universidad, podemos decir que nuestra alma mater se posiciona como especialista ante el tema de cambio climático. Claro, esto es de gran importancia. En todo el país se están entregando estos recursos en competencia, hay que competir por ellos, hay que presentar proyectos. Afortunadamente nuestra universidad tiene una gran capacidad de bajar esos recursos para el desarrollo de investigación. Y en este caso, el primer equipo que formó este programa de cambio climático logró desarrollar su propio modelo de medición de gases de efecto invernadero, a tal grado que ha sido un ejemplo nacional, precisamente encabezado por la doctora Otazo y por el doctor César Abelardo, ha dado la posibilidad de que desarrollemos un propio modelo en este aspecto. Esto marca a nuestra universidad como la única que tiene su propia metodología en este aspecto. El siguiente proyecto tenemos que analizar nosotros la mitigación y la adaptabilidad. Esto implica también el desarrollo de 2 modelos. En este caso son modelos, cuando digo modelos, es porque generamos grandes bases de datos
que dan la posibilidad de meterlas a ciertos análisis estadísticos y matemáticos, que los metemos a determinadas ecuaciones y nos van rankeando, digamos, la situación o las condiciones que nosotros deseamos. Entonces, nuestra universidad, este tipo de modelos está a nivel internacional por las universidades más importantes, pero no necesariamente tenemos que copiar sus modelos, sino tenemos que adaptarlos a las condiciones, a las características, a la cantidad de recursos que tengamos para el proyecto, al tipo de situación económica, social, política que va teniendo nuestro propio territorio, la propia sociedad en donde se está estudiando. Y en este caso, analizando, digamos, todas las condiciones que tenemos en el Estado de Hidalgo en cuanto al área de investigación, pues como ustedes saben, el 98% de la investigación la está desarrollando nuestra universidad y a su vez el 100% en cuanto a los temas de cambio climático. Nuestra universidad es líder a nivel estatal y a nivel nacional está proponiendo nuevos modelos alternativos para la medición precisamente de este fenómeno. Muy bien, doctor. Bueno, hablando ahora del cambio climático, ¿nos puede explicar qué es esto, de dónde origina, y bueno, cómo es que ha venido afectando a las comunidades humanas? Muy bien, mira. La sociedad nunca ha estado como está hoy, sino que es muy dinámica, cambia, las economías se van desarrollando, van apareciendo nuevas ciudades, el transporte crece, hay nuevos asentamientos, se tumban los bosques y aparecen viviendas, se tumban las selvas y aparecen industrias, en fin, es una gran dinámica. El origen de todo esto viene en la sociedad moderna, cuando aparece la sociedad industrial, en la cual empieza a generar una serie de fenómenos de carácter tecnológico para el mejoramiento, inicialmente es una ironía, pero inicialmente para el mejoramiento de la calidad de vida de la gente, ¿no? Que todos podamos tener vivienda, vestido, educación, etc. Entonces el modelo moderno es procesos industriales, que son la base de generación de este fenómeno, y la cual a lo largo del siglo XX empieza a crecer a profundidad este fenómeno. Este tipo de industrias empiezan a generar o a emitir cierto tipo de gases, que son los que nosotros llamamos los gases de efecto invernadero. Este tipo de gases, que principalmente nosotros lo conocemos, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y gases fluorados, son principalmente los que componen este tipo de gases de efecto invernadero. Esto empieza a crear como un techo en la atmósfera, en el cual se compone como de un filtro en el cual solo deja pasar ciertos rayos del sol y en el cual tiene un efecto de rebote del calor, en el cual empieza a calentar el suelo la corteza terrestre, la empieza a calentar y empieza a subir su temperatura. Al subir la temperatura empieza una serie de efectos paralelos sobre las lluvias, sobre el clima, sobre las tormentas, sobre la composición del mar, de las aguas, del uso de suelo, en fin, se derivan en todos esos fenómenos. Entonces tenemos de que la industria impacta a través de la generación de esos gases sobre un fenómeno que hoy hasta el momento era normal y que hoy está teniendo un efecto de que genera o capta, digamos, la temperatura y no la deja disipar, la temperatura que nos llega del sol no la deja disipar y empieza a subir la temperatura. Esto trae como consecuencia que empieza a tener impactos sobre otro tipo de fenómenos y finalmente se deriva en lo que conocemos como el cambio climático. ¿Qué sería a final de cuentas el cambio climático? Bueno, todo este fenómeno derivado de la acción humana, pero que a final de cuentas lo que viene a hacer es, en pocas palabras, es a subir la temperatura, es decir, la temperatura empieza a subir. Los cálculos son que tenemos, por ejemplo, para Hidalgo, y coincide con México, es que 2 grados, dentro de las próximas 3 décadas, tendremos un incremento de 2 grados de temperatura y en torno a las lluvias van a ser irregulares. Es decir, ya no van a seguir los ciclos normales que tenemos de las lluvias, sino de un momento a otro puede caer una tormenta, de un momento a otro puede haber sequía, de un momento a otro puede haber un golpe de calor, de un momento a otro puede lloviznar, donde ya no llovía, a lo mejor sí llueve, en donde llovía fuerte va a llover intenso, y entonces ese tipo de fenómenos son los que nosotros llamamos cambio climático. Bueno, entonces es por esto que es un tema hoy en día de tanta relevancia, ¿no es así? Sí, de hecho hoy, a partir de 1992, donde se reúnen diversos países en Japón, en Tokio, toman el acuerdo de que hay que intervenir, hay que hacer algo, porque realmente los ciclos normales que tenemos de la naturaleza están completamente alterados
y entonces debemos de detener esto, en el sentido de que si seguimos emitiendo esta cantidad de gases de efecto invernadero, la temperatura va a seguir subiendo y esto a la larga pues va a implicar altos costos, deterioro de bosques, de suelo, incremento de ciertos fenómenos económicos y sociales que se van a derivar a fin de cuentas en un deterioro social. Y esto es de alta preocupación a nivel internacional, y en la cual nosotros, al firmar ese pacto que se toma desde Tokio, tenemos que implementar una serie de acciones, dedicarle recursos y generar leyes internas que den la posibilidad de regular este tipo de fenómenos. Muy bien, doctor. Y bueno, hablando del cambio climático, pero dentro del Estado, ¿cuáles son las características principales de esto? Mira, esto es interesante porque el grupo de química ambiental y de ciencias ambientales lograron realmente ya determinar, con bases científicas, con toda una serie de modelos científicos, lograron determinar que sí, en efecto, lo del cambio climático no es eso que se piensa que es un cuento, que ya viene el cambio climático y que no se sabe, no, nada. Hoy ya se sabe exactamente en qué zonas, con qué características está afectando ya en este momento el cambio climático. A partir de ahí hicimos proyecciones y esas proyecciones nos indican que hacia el 2050 va a haber un deterioro profundo de la situación que tengamos en el estado de Hidalgo en zonas muy específicas. Por ejemplo, las zonas más importantes de afectación, tanto de lluvia como de temperatura, pues va a ser esta ruta o este segmento que tenemos, que parte de este bracito que sale del estado de Hidalgo, donde está Huehuetla, Tenango de Doria y San Bartolo Tutepec, y gira hacia la parte de la Huasteca, donde está, pues por supuesto, Huejutla, Huautla, y hacia la sierra, en donde la sierra desde Calnali hasta Xochatipan, Yahualica, Atlapesco, y se sigue hacia lo que llamamos nosotros la Sierra Gorda, en donde está Chapulhuacán, La Misión, toda esta zona que nos da la posibilidad precisamente que va a ser la zona de alto impacto, es decir, donde se van a ser irregulares la lluvia y va a afectar muy fuerte la temperatura, es este segmento. El otro segmento es el Valle de Mezquita, toda la parte de Tula, Tlahuelilpan, Mixquiahuala, Atitalaquia, Tlaxcoapan. Toda esta zona, Tepeji del Río, toda esta zona es la que va a haber un gran cambio en torno a la temperatura. De hecho, es como también la de mayor impacto, pero principalmente en torno a temperatura. Las demás zonas, como es la parte de Pachuca, la parte de Apan, la parte de Tizayuca o la parte central en donde está la Vega de Meztitlán, está San Agustín Mezquititlán, Zacualtipán, Molango, toda esta zona va a ser un poco menos afectada. Pero las zonas más fuertes afectadas es precisamente la Huasteca, la Sierra Tomitepegua, la Sierra Gorda y el Valle del Mezquital. Entonces, estas zonas también son las zonas con más vulnerabilidad. Y bueno, con el cambio climático también van a ser las más afectadas. Exactamente. Cuando nosotros medimos vulnerabilidad, lo primero que tomamos es cuál va a ser la afectación en torno al cambio climático, en torno a la temperatura y la lluvia. Pero de ahí la tenemos que relacionar para poder determinar la vulnerabilidad. La relacionamos con la parte de las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, de desarrollo, de ubicación territorial. Entonces, lo que encontramos es que, a final de cuentas, relacionamos, ponemos una capa de lo que sería el cambio climático en torno a temperatura y lluvia. Y vemos abajo quién va a ser más afectado. Y entonces la vulnerabilidad va a quedar más claramente en el modelo que desarrollamos aquí para el estado de Hidalgo, en donde relacionamos esas dos capas y ubicamos, por ejemplo, los más vulnerables, siempre las poblaciones más vulnerables son los niños, las mujeres y la gente mayor. Esos son, digamos, los más vulnerables por sus propias características de edad. Pero si a eso le agregamos su salario, su situación económica, su indicador de pobreza, su acceso a servicios de salud, la infraestructura donde viven, carreteras, puentes, hospitales, escuelas, vamos relacionando para crear un modelo que nos dé la posibilidad de que aparezcan ese punto, y ese punto va a ser la población más vulnerable. Es decir, donde esté precisamente estas condiciones extremas de lluvia y temperatura, pero a su vez que esté afectando a este tipo de población. Entonces, para nosotros esa es la vulnerabilidad y esa es la que ya tenemos perfectamente ubicada, incluso por sectores, ¿no? Salud, agua, educación, comunicación, infraestructura, industria, turismo, agricultura, ganadería,
caminos principalmente. Muy bien, doctor. Bueno, ya nos platicó un poco acerca de la segunda etapa de este proyecto, pero ¿nos puede decir cuál es el nombre del proyecto y, bueno, cómo es que está financiado? Bueno, esta parte que sigue, ya ubicamos todo. Lo que sigue, que es incluso por ley, porque así la ley lo dice, la de 2013 aquí en el estado de Hidalgo, nos dice que hay que crear ahora el plan de estrategias de mitigación y adaptabilidad ante el cambio climático en el estado de Hidalgo. Entonces, ¿qué es lo que sigue el proyecto? Dos elementos importantes. ¿Cómo vamos a mitigar el cambio climático? ¿Con qué acciones mitigamos? ¿Y con qué elementos actuamos para adaptar a la población al cambio climático? Entonces, el proyecto que sigue, que estamos desarrollando y que tenemos que entregar este año, y que el grupo de trabajo de la universidad está desarrollando, es precisamente el plan de estrategias para mitigación y adaptabilidad ante el cambio climático en el estado de Hidalgo. Muy bien, y bueno, ¿nos puede decir cuál es el aporte de la universidad científicamente, tanto como la transferencia de conocimiento hacia la población en general? Bueno, aquí es muy importante el aporte de la universidad, es que es la única entidad ahorita, o la única institución más bien, de nuestra entidad que está desarrollando, está modelando toda una serie de datos, información y relaciones entre bases de datos que den la posibilidad de definir con toda claridad cuál es la situación del cambio climático y qué debemos de hacer el cambio climático. Podemos muchas veces en esta parte del ambiente nos da muchas cosas como juntar el PET y que no tirar basura y que cuidar el agua y todo eso. O sea, sí está bien, pero el punto principal es toda la sociedad en su conjunto tiene que incidir, lo que hoy se llama en forma transversal, sobre este fenómeno. Entonces, el aporte que va a hacer la universidad en esta segunda etapa, el primer aporte fue magnífico, fue de alta relevancia a nivel nacional. Y este segundo aporte que estamos haciendo es, estamos modelando con nuestros elementos propios, matemáticos, estadísticos y sociales, por supuesto, la parte de mitigación. Es decir, estamos definiendo un modelo de mitigación propio para el estado de Hidalgo y por otro lado el de adaptabilidad. Estos dos modelos los tenemos que hacer coincidir para un solo programa. Este programa va a ser qué debemos de hacer. Es decir, no solo es dejar de tirar basura o no ensuciar el agua, todo eso. No, es realmente, por ejemplo, la industria. ¿Cuáles son las acciones más importantes de la industria? Nosotros tenemos en Tula la refinería y la termoeléctrica y tenemos una red de cementeras muy importantes. A nivel internacional, estas tres industrias son las que más generan, por ejemplo, dióxido de carbono, son las que más tienen el aporte al dióxido de carbono. Y entonces nosotros tenemos que platicar con ellos, ver cuál es su situación y hacer un aporte. Es decir, ustedes lo que tienen que hacer es generar nuevas formas de energía, transmitir energías limpias, mejorar sus procesos de obtención de energía, emitir menos dióxido de carbono, hacer una captura de carbono. Nosotros tenemos que decirles que pues, el gran aporte hacia toda la sociedad hidalguense va a ser que vamos a tener una larga lista de acciones como si fuera un catálogo y vamos a ir determinando a nivel municipal, que esto incluso es de alta relevancia porque ni siquiera es así en todo el estado. Exactamente, por ejemplo, Acatlán, Huejutla, Chapulhuacán, ¿qué debe de hacer exactamente para mitigar el cambio climático? ¿Y cuál va a ser sus elementos de adaptabilidad? Porque estamos diseñando un modelo especial que le llamamos un ranqueo de riesgo que me da la posibilidad de definir finalmente la adaptabilidad. Pero todo está sustentado en un software que estamos desarrollando, en donde tú simplemente capturas los números y automáticamente el sistema te va arrojando todos los indicadores, te va arrojando mapas y te va diciendo todo el plan de acción que debe diseñar. De este lado jala la base de datos de cambio climático y de este lado jala la base de datos de las acciones que debe de realizar y todo eso vamos armando un plan de acción a nivel municipal. Este es el gran aporte que nuestra universidad está en este momento junto con los investigadores creando y que precisamente va a tener un alto impacto y que tiene una base científica. O sea, no es nada más el cuento de que el cambio climático y que la basura está... No. Ya decimos específicamente cuánto gas emite y con el plan de estrategia de mitigación y adaptabilidad estamos diciendo en 10 años, si debemos de bajar el 30% de ese gas, ¿qué debemos de hacer? Y esa es la parte científica que está aportando nuestra universidad. Muy bien, doctor. Bueno, ¿alguna otra cosa que guste agregar acerca de este proyecto? Bueno, ahorita estamos trabajando, nuestra universidad acaba de sacar el PAI, el Plan Anual de Investigación,
el cual ha sido una de las acciones más importantes que nuestro señor rector ha hecho, porque es financiar, es que nuestra propia universidad se financie sus propios proyectos, ¿no? Aparte de todas las demás fuentes que tenemos. Nosotros estamos diseñando un proyecto en la cual vamos a medir con nuestros propios modelos, vamos a medir la composición de los gases de efecto invernadero para el estado de Hidalgo. Entonces ya estamos diseñando un dron que da la posibilidad de montarle una tarjeta electrónica con sensores, en el cual esos sensores nos van a medir la composición del gas, lo va a emitir a través de internet o bajarlo a través de una red Wi-Fi, y va a dar la posibilidad de que lo metamos a un modelo que ya estamos diseñando y finalmente nos va a empezar a rankear. Entonces, la idea que tenemos, esperemos que podamos trabajar a lo largo del año que entra, va a ser que vamos a construir un instrumento, un prototipo especial propio de la universidad que dé la posibilidad de que hagamos nuestras propias medicinas. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y platicarnos acerca de estos dos proyectos que son muy importantes, pero no solamente para la universidad, sino para la sociedad en general. Claro, y además este último proyecto, junto con todo lo que saquemos aquí, lo vamos a ubicar en el Parque Científico y Tecnológico de nuestra universidad, porque es lo que tenemos que hacer. Tenemos que enriquecer precisamente con todo este tipo de diseños a nuestro parque, porque el parque va a ser el que empezará a ser el vinculador con la sociedad, con las empresas, con la sociedad de Hidalgo, y que va a dar la posibilidad, a final de cuentas, de precisamente que nos ubiquemos en este nivel de tecnología. Por eso la idea que en el parque pongamos este prototipo y pongamos todos estos datos en lo que nosotros estamos llamando ya el observatorio ambiental, que va a quedar en el Parque Científico y Tecnológico de nuestra universidad. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Ojalá que nos pueda, que pueda regresar con nosotros a platicarnos un poco más acerca de este proyecto con el dron. Claro que sí, con mucho gusto. Amigos, por esta vez es todo. Nos vemos en la siguiente emisión de Materia Gris. Soy Zulema Meraz. Hasta la próxima.